lavado de dinero, una plaga que se propaga por América Latina a gran escala. Se estima que representa hasta el 7% del Producto Interno Bruto de la región. Se han dado por vencidos. 4 sucursales de 3 de los bancos más grandes de Estados Unidos han cerrado sus puertas en la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona. La razón, no quieren meterse en problemas con la ley. En los últimos meses, JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup han cerrado sus sucursales por el temor de que los narcotraficantes y contrabandistas que operan en esa zona fronteriza usen sus servicios bancarios para lavar dinero. El problema es que la partida de estos bancos ha dejado un vacío en la economía local. ¿Qué pueden hacer ahora los agricultores, los ganaderos, las compañías importadoras legítimas, empresas que operan dentro del marco de la ley? Las opciones son realmente muy escasas. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Carlos García Pavia, director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis Risk Solutions. Gracias por acompañarnos, Carlos. Un tema realmente muy complejo porque mientras se capturan 2 o 3 que están lavando dinero, surgen 10 o 15. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Efectivamente, es un problema muy complejo. Como bien lo mencionabas, es un problema que llega a ser del 7% del Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Estamos hablando del orden de 400 billones de dólares al año. Es un problema que afecta directamente a las economías de América Latina y es un tema en donde los bancos han sido severamente castigados por los reguladores, dada la relevancia y la importancia que tiene combatir este tipo de crímenes financieros. Efectivamente, las grandes entidades financieras han decidido salir de ese tipo de riesgos, precisamente para evitar este tipo de penalizaciones por parte de los reguladores y normadores en los diferentes países. Es un problema que en América Latina se da también por la presencia de organizaciones criminales en los territorios de Latinoamérica, así como también por la influencia que hay de los actos de corrupción también a través de diversas entidades en la región. Carlos, me llama mucho la atención la forma aparentemente intempestiva en la que estos 3 bancos deciden abandonar del todo esta ciudad fronteriza. ¿Se debe a que la regulación en cuanto al lavado de dinero de Estados Unidos es más estricta y por lo tanto enfrentan más penalidades? ¿O es simple y sencillamente una decisión autónoma para proteger precisamente sus activos y no caer en ese tipo de problemas? Bueno, creo que la salida de estas zonas fronterizas puede también deberse a las acciones de risking que varios de los bancos han estado tomando como una acción conservadora para protegerse en contra de las penalizaciones tan fuertes que se han recibido en los últimos meses o últimos años en las entidades financieras. Como muchos recordarán, hay bancos que han sido penalizados con hasta 9 billones de dólares en multas, precisamente por violaciones al acto de secreto bancario o Bank Secrecy Act. Y este tipo de acciones, pues, lógicamente impactan el bottom line de las entidades financieras y una acción es proteger precisamente el negocio. Ahora, ¿qué se puede hacer en contra de eso? Es una acción que creo que tiene que ver con acciones que se requieren por parte de los reguladores, probablemente también por parte de los legisladores y por parte de las instituciones financieras. De lo que estoy hablando es de tener acceso a la información que es necesaria para conocer precisamente quiénes están detrás de cada uno de los negocios que operan con las entidades financieras y tener certeza de que esos negocios son legítimos y están operando con dinero que es obtenido de manera legítima y no a través de actividades ilícitas.
Muchas veces es difícil en los países de América Latina obtener información acerca de quiénes son las personas que están detrás de esos negocios, quiénes son los últimos beneficiarios de dichas empresas. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Aquí el gran problema es que el retiro de estas instituciones bancarias deja un gran vacío en la economía local y me imagino que el impacto económico para una ciudad como Nogales debe de ser terrible. Entonces, ¿qué soluciones hay para los comerciantes, para las compañías legítimas que necesitan servicios bancarios y que se están quedando sin opciones? Bueno, como lo mencionaste, las opciones para estas empresas son realmente limitadas. Creo que la solución realmente está en el acceso a la información que las entidades financieras puedan tener para lograr transparencia en el conocimiento de sus clientes, en el conocimiento de con quién están estableciendo relaciones de negocios, para poder entender claramente si los negocios son legítimos, entender si el comportamiento que están teniendo con esos negocios corresponde con la actividad financiera que es esperada para este tipo de negocios, y si no hay este tipo de información disponible o es muy difícil obtenerla, las instituciones financieras difícilmente van a aceptar operar con este tipo de entidades. Sí, aquí pierden todos definitivamente. Carlos, gracias por haber estado en el programa. Mil gracias.